conocía muchos lugares y que decía algún día la llevaría con ella. Mis padres solo observaban a una niña ilusionada, la verdad yo ni le tomé importancia. Los días pasaron y la Navidad también, y en todos esos días mi hermana dormía junto al muñeco. Yo le decía que estaba sucio, que lo dejara, pero ella no obedecía, incluso la amenacé con nuestra madre, pero nada. Después de tantos intentos sencillamente lo olvidé. Solo faltaban 4 días para la noche de Año Nuevo, se lo recordé a mi hermana para que se le quitara el coraje y así fue. El muñeco en ese momento cayó de la cama. Mi hermana corrió a levantarlo, pero era demasiado pesado para ella. Traté de ayudarla, pero era como si aquel muñeco fuese más pesado que el día en el que lo hicimos. Llamé a mi padre y al notar que mi hermana trataba de ponerlo en su cama, dijo que sería mejor dejarlo en la azotea, pues tenía un mal olor. Yo ayudé a subirlo y a pesar de los lloriqueos de mi hermana, el muñeco fue llevado a la azotea. Al día siguiente en la madrugada, mi hermana subió a la azotea. Yo la seguí sin que ella lo notara. Fue en ese momento que la vi parada frente a ese muñeco y cómo este se levantaba. Yo estaba totalmente asustado y con temor, pues estaba muy cerca de mi hermana. Ella sin embargo lo tomó de la mano. Fue en ese momento en el que venían hacia mí. Algo en mi interior hizo que me moviera. El miedo que tenía era tal que me quedé totalmente paralizado. Después de bajar al primer piso salieron a la calle. Quería llamar a mis padres, pero hasta que los vaya de buscar mi hermana y Arturo se hubieran ido. No quería perderlos, así que a escondidas los seguí. Como si todo estuviese planeado, no se encontraba ni una sola persona en la calle a quien pedir ayuda. Aquel muñeco tenía 2 metros de alto y además cómo enfrentarlos, y el temor que sentía era tal que en una madrugada tan fría como era esa, el calor que sentía me hacía transpirar. Los seguí hasta que llegaron a la casa en la que recogimos un poco de ropa. Las cajas seguían ahí. Mi hermana buscaba algo entre esas cajas. Yo desde la acera del frente observaba con mucho silencio. Mi hermana sacó una navaja como las de un barbero, un collar y una sucia mochila. Se las entregó al muñeco, quien esperaba sentado. Recibió los objetos y con la navaja en la mano abrazó a mi hermana mientras ella cerraba los ojos. Aquel maligno ser levantaba la mano con la navaja lista para clavarla en mi hermana. A pesar de que solo podía ver su espalda, noté sus intenciones. Corrí hacia ellos y al tratar de detenerlos, la navaja se clavó en mi hombro. En ese momento mi hermana volteó. Me vio ensangrentado y gritó: ¿Qué haces, Arturo? Yo veía todo borroso, el corte era profundo y yo aún seguía con la navaja incrustada en mi hombro. En ese momento el muñeco comenzó a penetrar aún más la navaja y a retorcerla dentro de mí. El dolor era demasiado. Grité de una manera desgarradora, mientras él seguía incrustando más la navaja con cada movimiento. Mi hermana, al observar esto, se liberó del muñeco, corrió hacia la puerta de aquella casa pidiendo ayuda. Pero nadie respondía. En ese momento corrió hacia las cajas, sacó una bota y arremetió contra el muñeco. En vano, ella no tenía la fuerza suficiente para liberarme. En uno de sus intentos por herirlo, el muñeco intentó atraparla. Aproveché ese descuido para escapar. Tomé a mi hermana y con mi hermana y corrimos lo más que pudimos. Yo seguía con la navaja incrustada en el hombro y la pérdida de sangre no me dejó continuar. Caí al piso mientras Arturo se acercaba sin prisa, moviendo su cabeza de lado a lado. Mi hermana a mi lado tratando de levantarme. Ella no se iría sin mí. Sabiendo eso, tomé fuerzas y me levanté para alejarnos lo más que pudiéramos. El detrás nuestro levantó un brazo y tiró de la navaja cortando mi espalda de un tajo. Caí nuevamente al piso, empujé a mi hermana para que se fuese. Arturo soltó la sucia mochila que llevaba. Y al tocar el piso se escuchó como si fuese de vidrio.
Mi hermana tomó la mochila. La abrió y encontró una botella con la cual golpeó al muñeco. Arturo levantó la navaja. Y al chocar con la botella esta se rompió. En su interior había ron. Arturo estaba lleno de aquel licor pero persiguió a mi hermana. Yo miraba arrastrándome por el piso. Mientras ella corría. Arrinconada. Arturo la tenía del cabello y trató de apuñalarla. Yo me encontraba entre sus piernas y jalé las de mi hermana. Ella cayó al piso y Arturo golpeó el medidor eléctrico de una casa. La corriente eléctrica prendió fuego, que en su cuerpo de tela y bañado en alcohol prendió de inmediato. Retrocedió y al tropezar conmigo cayó al piso levantándose por momentos pero sucumbiendo ante el fuego. Mi hermana y yo veíamos arder al muñeco y sus gestos parecían gritar pero ningún sonido se escuchó. Mi hermana llamó a mis padres quienes de inmediato me llevaron a un hospital. Mi hermana siempre a mi lado lloraba. Yo no tenía fuerzas ni para hablar. Al llegar al hospital mi estado era demasiado malo. Los doctores no pudieron hacer nada, mis pulmones estaban destruidos. Poco a poco mis ojos empezaron a cerrar. Con la imagen de mis padres llorando sobre mí y mi hermana dormida en los brazos de mi madre. Dejé este mundo. Han pasado ya 10 años desde aquel entonces. Y me da gusto ver que mi familia ha superado esa etapa. Mi hermana está a punto de terminar la secundaria. Y mis padres la protegen al igual que yo lo hacía. Aunque una vez al año el 28 de diciembre recuerdan mi muerte y lloran juntos recordándome con cariño. Desechando los secretos. Tomando en cuenta las palabras del otro y olvidando una vieja tradición familiar.